per a nosaltres, com a Institut Valencià de Cultura, és un goig l'oferiment que vam tindre de l'Acadèmia de les Arts Escèniques de l'Estat espanyol de poder fer activitats conjuntes al llarg de l'any. La primera la fèrem en motiu de Dansa València, i aquesta és, jo penso que esdevé molt més de l'àmbit acadèmic que podria tindre l'Acadèmia de les Arts Escèniques, una per la persona, òbviament, l'entrevistada, i també per l'entrevistador que tenim avui en la taula. Vos agraïsc moltíssim que estigueu amb nosaltres, i a vosaltres us agraïs també que vingueu a participar d'aquestes coses que no són el bolo normal de vindre a veure un espectacle, sinó que intenten ser aquest complement de contingut que hauria de tindre qualsevol ens dedicat a la cultura i sobretot si és un ens públic. Gràcies per estar aquí. Bueno, está muy bien que empecemos con agradecimientos. Agradecimientos en nombre de la Academia. Indudablemente está aquí la vicepresidenta, el secretario general. Gracias al Instituto Valenciano de Cultura por montar con nosotros este acto, que espero que no sea el único o el último que realicemos conjuntamente. Y, sobre todo, gracias a Núria Espert por haber aceptado esta entrevista pública y que desde el primer momento todo han sido facilidades para que la pudiéramos realizar. Una entrevista que voy a intentar llevar a cabo sin ser periodista, sin tener demasiada práctica en estas lides. Por lo tanto, Núria, gracias por la paciencia y por la dedicación. Quise titular este encuentro Tan lejos, tan cerca, como la película de Wim Wenders, aunque no guarde ninguna relación con el argumento, pero también como las memorias de Adolphe Marsillac, también una persona de teatro. Porque ese estar tan lejos nuestro, aquí y ahora, es la primera impresión que nos produce la figura de Núria Espert, una actriz, una mujer de teatro, una artista más allá del bien y del mal, reconocida y apreciada en medio mundo, y en algunos momentos de su carrera mucho más apreciada fuera de nuestro país que en él. Pero al mismo tiempo tan cerca, porque Núria tiene una relación especial con Valencia, relación personal, relación profesional, que es lo que a mí me gustaría que viéramos aquí o que tocáramos aquí. Yo citaba al principio en el título de este encuentro que íbamos a hablar de tres momentos, como aquello de Stefan Zweig, que ahora está tan de moda, ¿no? Momentos estelares, por momentos estelares de la relación de Núria con Valencia. Tan lejos porque Núria, a quien no la conoce, impresiona, es cierto, su mirada su voz impone, pero al mismo tiempo, cuando superas esa barrera, pues cuando te aproximas, resulta que Núria es cálida, es afectuosa, te hace sentir que importas, que lo que dices le interesa. Núria es una actriz, una persona de teatro que nunca ha dejado de exigirse. Hace unos años, Núria publicó un libro de memorias que se llama De aire y fuego, con la colaboración de Marcos Ordóñez, el libro que se detiene a principios del milenio, pero pese a esos 15 años últimos que faltan, da una imagen muy próxima, muy cálida de Núria Espert. Núria habla en primera persona, nos cuenta su vida personal y profesional, y Núria ha tenido la suerte de estar rodeada de personas que la han querido, que la han apoyado. El primero, Armando Moreno, esposo a cuyo lado Núria aprendió a ser la Espert. Y su madre, su abuela, la tata, sus hijas, es decir, Núria en algún momento habla de ese mundo de mujeres constituidos alrededor, en el que el único elemento diferente era Armando, precisamente un mundo de mujeres. En este libro Núria nos cuenta su vida, una vida personal en la que los momentos dolorosos han sido básicamente las ausencias provocadas por el discurrir de la vida.
aunque alguna se ha producido indudablemente demasiado pronto. Siempre es demasiado pronto. Y una vida profesional en la que se han encadenado los éxitos, pero también se ha sufrido algún fracaso. Esos fracasos a veces incomprensibles, cuando se tienen todos los números para que un proyecto salga bien y no sale y no se sabe, nunca se sabe por qué. Y una vida en la que profesionalmente se han descubierto y transitado nuevos territorios apasionantes, como la ópera, como la dirección de escena. Una vida en la que se han tenido profundas y duraderas amistades con grandes personalidades del teatro, de aquí y de fuera de aquí, directores, dramaturgos, músicos, y en la que se han perdido amigos y se han vuelto a recuperar, porque son tan difíciles, tan intensas las relaciones humanas en nuestro oficio. Está sobre todo un actor o una actriz siempre tan expuesto que ese mundo siempre está en un equilibrio a veces difícil. Y a veces una se ha sentido engañada, traicionada por gentes en las que confiaba. Eso también pasa en este oficio. Pero vayamos al principio. Dices en las primeras páginas de tus memorias, dices, tardé mucho en darme cuenta de que quería dedicarme a este oficio. Tus primeros pasos van ligados a un fenómeno muy catalán, de la Cataluña de posguerra, los caus d'art, que tú traduces muy bien como nidos de arte, de antes y de después de la guerra. Cuéntanos un poco qué era eso, cómo te relacionabas tú con este mundo, cómo aterrizaste allí. Mis padres se conocieron haciendo teatro de aficionados, interpretando textos horribles, pero también textos maravillosos de la dramaturgia catalana en un centro de barrio, el barrio donde nací, Santa Eulalia, que es un espacio pequeño y perdido entre Barcelona y Hospitalet. Es ya de Hospitalet, pero no es aún Hospitalet ni mentalmente ni legalmente, me imagino. Ahí había un bar, un lugar que tenía un sitito para actuaciones y ahí se representaban obras de teatro. Ellos se conocieron interpretando Terra Baixa y en esa función espléndida hay un personaje pequeñito que es la Nuri, que aparece por allí, y mis padres se enamoraron ahí, se casaron, eso era en el año 34, y yo nací en el 35, con lo cual se acabaron ya las funciones de aficionados y nada, porque había que cuidar del bebé que estaba ahí. Me llamo Nuria gracias a ese azar, cosa que parecería que ya me predisponía a todo lo que iba a pasar después. Ellos amaban tanto el teatro y hablaban de Margarita Xirgu como si fuera de la familia, la llamaban la Margarita, y hablaban entre ellos, la habían visto actuar, y quisieron que esa vocación que habían sentido continuase de alguna manera en la casa, y eso continuaba enseñándome a mí poesías, unas buenísimas como Rubén Darío y cosas así, y otras muy malas que a mis padres les gustaban, sobre todo a mi padre. Empecé a recitar en el bar, en la fábrica, no sé qué, el 18 de julio, que nos llevaban a todos en un camión al mar en Castelldefels, y ahí pues, después de la comida la Nuri recitaba y gustaba muchísimo. Los nidos de arte fueron el resultado de mis éxitos de barrio. Los nidos de arte eran muy apreciados y muchísimos, gran cantidad en la Cataluña de esos años, de la República, y después también continuaron
después de la guerra, volvieron a formarse. Eran un lugar donde habían mesitas, había un tabladito, había un piano, y los aficionados y que se creían con facultades del barrio acudían, y uno cantaba un aria de zarzuela, el otro de ópera, el otro tocaba el piano, otro hacía juegos de manos, otro no sé qué, y la Nuri recitaba. Y alguien me oyó ahí y les pidió permiso a mis padres para que me hicieran una prueba. Yo tenía en ese momento 11, 12 años, casi 13 ya, una prueba para actuar en el Teatro Romea de Barcelona, o sea, la ciudad a la que yo creo que no había ido nunca antes. Mis padres dijeron un sí entusiasmado, como los padres de Leticia, igual que los padres de Leticia, como si me hubiera prometido con Felipe. Y me llevaron con sus mejores ropas y me hicieron una prueba, y una prueba que pasé, y pasé a formar parte de la compañía de los niños. Ahí me quedé sin ninguna vocación teatral. Ahí me quedé hasta los 16, 17 años. Cuando salí de allí, había comenzado ya eso que se llama la vocación. Hasta ese momento yo iba al teatro como habría ido a la fábrica con mi madre, si eso fuera lo que hubieran decidido. Pero a los 2 o 3 años de estar ahí, algo se había despertado. Ahí me corté las trenzas, ahí me quité los calcetines y me puse medias, y empecé a actuar con los adultos en funciones de tarde y noche, 7 días a la semana, y más las funciones de niños en las que seguía participando, y salí de allí ya convertida en una pequeña actriz que quería ser ya una buena actriz, que ya quería mejores papeles, que ya quería que la dirigiera este sí y aquel no, quería parecerse ya a este sí y a esta no, ya todo eso que bulle cuando se despierta la vocación, todo eso estaba ya en marcha. Y cuando dejé el Romea con 17 años, ya era una actriz, ya era una actricita. Ese fue el nacimiento de la vocación. Como fue tardío, ha durado hasta ayer por la noche, porque eso fue creciendo y convirtiéndose en una especie de maratón en la que estaba yo sola participando, pero lo vi siempre como una montaña. Hace un par de años interpreté el Rey Lear en Barcelona, haciendo el papel del rey, y yo hablaba de que la obra era como una montaña, ¿no? Y que había que armarse de valor y de vitaminas para subirla. Pues eso es lo que me parecía también a mí mi carrera cuando dejé el Teatro Romea para irme con Esteban Polls, un joven director al que yo admiraba muchísimo porque me parecía muy moderno. El Teatro Romea era profundamente conservador, había la primera actriz, el primer actor, la característica, la damita joven, el galancito, el no sé qué, todo estaba muy estructurado. Y Esteban Polls dirigía una compañía semi-amateur en Gracia, en el barrio de Gracia, donde tantos milagros artísticos se han producido. Ahí nació el Lliura, y ahí estaba Esteban Polls en un centro parroquial o en un centro de barrio, haciendo muy buen repertorio y contratándome como primera actriz. Yo me había convertido, dice Julieta Serrano, que yo me desarrollé como una persiana, o sea que de niña así se produjo en 14 meses, en 16 meses, una especie
de apertura física y mental y de todas las maneras, así que entré de primera actriz haciendo todo tipo de papeles en esa compañía donde aprendí pues el 80% de lo que sé de la interpretación. Ese joven director, lleno de entusiasmo, muerto de amor por los grandes textos del teatro internacional, todo eso me lo fue traspasando. Él creía en mí así demasiado, le parecía que yo era una actriz magnífica ya y que creía ver lo que eso podría llegar a ser, y me llenó de unas responsabilidades que me iban muy grandes en ese momento, pero que me hacían mejorar a pasos agigantados. Hacíamos una obra cada semana y si había un día de fiesta en medio de la semana, hacíamos 2. Ahí la memoria se desarrolló como para trabajar en un circo, porque me las sabía de memoria, lo mío y lo de los demás. Podía ayudar a cualquier compañero que tuviera un problema. Mis compañeros eran el 90%, pues el peluquero del barrio, el de la tienda de comestibles, con esa vocación extraordinaria que Cataluña ha tenido para el teatro, con tan buenos resultados como se pueden apreciar hoy y se podían apreciar hace 20 años. Y ha dado actores portentosos, buenísimos dramaturgos, buenísimos directores. Todo eso viene de todo aquello amateur tan fuerte que yo viví de una manera tan aprovechable para mí, que no sabía nada de nada, ¿no? Fue una inmersión, eso que se llama cuando vas a aprender una lengua y te metes 15 días como en un santuario y hablas esa lengua todo el tiempo y se supone que sales de allí sabiendo algo, cosa que no siempre es exacta, pero eso fue para mí la temporada, año y medio que estuve con esa persona a la que tanto debo, que ha fallecido hace menos de un año. ¿Es entonces cuando haces tu primera media? No, ahí hago mi primer Shakespeare. Ahí hago Romeo y Julieta, con Enrique Guitart, que tenía 40 años, y yo que tenía 16, haciendo la Julieta. Pero fue un éxito que traspasó eso tan difícil de traspasar, que traspasó las afueras del barrio de Gracia. Salió actores y gente del teatro profesional de Cataluña vinieron a ver eso, que se convirtió en un gran éxito y del que Polls hizo un montaje maravilloso. Ahí Antonio de Cabo y Rafael Richard y Juan Germán Schroeder, 3 nombres importantísimos en mi carrera, fueron a ver, por separado cada uno, fueron a ver ese Romeo y Julieta. Y eso hizo que un año después, yo tenía 18, me llamaran para formar parte de una compañía que iba a hacer los primeros festivales de España, que iban a recorrer todo el país, y habían contratado a la compañía de Cabo y Richard, que hacían antes teatro de cámara, para hacer 3 espectáculos: Medea, Fuenteovejuna y Las Mocedades del Cid. Y yo era pues la mujer tercera en Medea, un papelito en Fuenteovejuna y otro papel pequeño, no, ya no tanto, la urraca de Las Mocedades del Cid. Pero, como en las películas de Sara Montiel... Pasa así. Exacto, tal cual. Es como una película. Sí, mala, una película mala. Pues como en esas películas, la primera actriz, porque en Eva al desnudo ya no es igual. La primera actriz se pone enferma cuando faltan 15 días y está toda la compañía ensayando desde hace 2 meses para esperarla, y se suponía que ella llegaba un mes antes, lo fue retrasando porque no estaba bien, y 15 días antes, con un certificadazo médico así de 4 páginas,
que no puede hacer frente a sus obligaciones. Empiezan a llamar a todo el mundo, nadie está tan loco como para aceptar, porque el desafío era terrorífico. Solo una loca puede aceptar eso, o alguien que no tiene nada que perder y que bueno, que si sale mal, pues ya ocurrirá algo después. Juan Germán Schroeder, que había disfrutado mucho de la Julieta y que había entrado incluso a decirme cosas muy favorables, me citó en un parque, me puso debajo de una farola con el texto de Medea y se colocó en la otra punta del parque y me dijo: a ver, grita el primer parlamento. Y yo allí: ¡oh, dioses conyugales que habéis sido, custodios de mi tálamo nupcial! Bueno, me los leí todos enteros y llegó a sus amigos y les dijo: esta, y los otros: ¿qué? ¿Estás loco? Esta va a llegar al final de la obra. Esta puede llegar al final. Y los otros: no, vale más que cerremos, la ruina, ni no sé qué. Bueno, para hacerlo corto, aquello salió súper bien. También tengo que decir, además de que siempre cuento que tuve 15 días, no cuento además que yo había estado en los ensayos, mientras esperábamos a la señora Elvira Noriega, a doña Elvira Noriega, había estado en los ensayos y había oído de alguna manera los textos, y con esa buena memoria que me habían dado ya en gracia, pues algo me debía de sonar. Trabajé muchísimo, mi familia estaba absolutamente aterrorizada, yo no tanto porque yo tardé mucho en ser inteligente, tardé muchísimo, muchos años, me llevó mucho tiempo. Así que no estaba tan aterrorizada. La prueba es que la cosa salió súper bien. Primero hicimos Fuente Ovejuna, en la Plaza del Rey, al aire libre, y ya me recompensaron el monólogo con una larga ovación. Y 2 días después, Medea en el Griego, y fue un gran éxito. Ahí yo descubrí que era una actriz, y que era una actriz trágica, y que podía aspirar a hacer una carrera. ¿Cuántas Medeas has hecho? Porque has hecho muchas, ¿no? Incluso has dirigido una Medea. Sí. Cuando el señor Cacoyanis estábamos en Delfos en unos congresos y me dijo que quería trabajar conmigo, le dije que sí, que pues sí. De esto hace 15 años o un poco más. Le dije: encantada, sí, muy bien. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice él: Medea, que no la he hecho nunca. Digo: es que yo ya la he hecho 6 veces. Y él entendió que había hecho 6 representaciones. Yo había hecho 6 producciones. Había hecho la producción primera, que es la madre de todas las Medeas, una que había dirigido Armando años después, otra que dirigió Tamay, otra que dirigió Luis Pascual, otra que dirigió Juan Germán Schroeder, el adaptador, y otra la había dirigido yo en el 92 con Irene Papas en el papel protagonista, que estuvo absolutamente sublime. Pero eso lo descubrió Cacoyanis cuando ya estábamos ensayando y me dijo: ¿y esas 6 funciones dónde las hiciste? Yo, una en Epidauro, una en el Griego de Barcelona, en Mérida 3 veces, en no sé qué. Y esa no salió tan bien, tengo que decir, ¿eh? Esa última no me dejó tan contenta, pero aún así Medea ha envejecido conmigo, los jasones han sido cada vez más viejos, naturalmente, las nodrizas ya tenían que salir con bastón, pero siempre la he amado,
es un papel de esos que no te acabas nunca, que nunca le sacas todo lo que tienes. Es como esos 20 títulos de la historia del teatro que, aunque te mates en ellos y aunque tengas talento y aunque te destroces, queda mucho terreno ignoto, queda muchísimo por descubrir y ya sabes que nunca lo lograrás. Muy bien. Bueno, tienes un gran éxito con Medea, pero pasa una cosa curiosa que dices tú aquí en tus memorias. Después de esa Medea, nadie me llamó, absolutamente nadie. Fue una sensación de vacío absoluto y una buena lección acerca de lo imprevisible que es el mundo del teatro. Aprendí eso muy pronto, porque después del éxito de Medea no salió nada, ni bueno ni malo, nada a secas. Así que decidió, me voy a Madrid a probar suerte. Y entra en una nueva etapa de su carrera. En Madrid, al mismo tiempo que te vas abriendo camino en el muy difícil mundo del teatro, se produce un hecho que va a ser fundamental en tu vida y en tu carrera, porque desde ese momento tu vida personal y tu carrera van a ir muy, muy unidas. Estoy hablando de que os encontráis Armando Moreno y tú. Y os casáis casi enseguida, en septiembre de 1955. Armando es actor, es guionista, es ayudante de dirección, llegará incluso a dirigir, creo que es una película, ¿no? Sí, María Rosa, pero lo va a dejar todo para convertirse en el principal apoyo de una persona a la que quería como persona y en la que creía como artista. Y acabáis formando una compañía. Esto que es, digamos, el paso en la época fundamental para realmente estar consolidado. Arrancasteis, si no recuerdo mal, con Gigi y empezaron los éxitos. Gigi, la jovencita ingenua, educada para satisfacer a los hombres, interpretada por la misma actriz que poco antes interpretó Medea, la mujer que odia al hombre que le ha engañado y es capaz de la mayor crueldad. Y que incluso creo que alguien se sorprendía de que pudiera ser la misma actriz. ¿Cómo esta jovencita es aquella Medea? Efectivamente, era la misma actriz. Qué diferencia de registros, qué diferencia de composición física, de voz, de todo. ¿Te cuesta mucho meterte en la piel de personajes tan distintos? Por ejemplo, doña Rosita la soltera, suavidad, ternura, indefensión, frente a Bernarda Alba, dureza de pedernal. ¿Te cuesta mucho esos...? Costar no es la palabra, pero estoy más insegura ante Rosita, por ejemplo. Con Gigi no me dio tiempo ni a enterarme, o sea, como has dicho muy bien, Armando, con una fe y un amor extraordinarios, sabiendo qué libros había al lado de mi mesita, qué libros había en mi mesita de noche y saber mis sueños de interpretar el gran repertorio internacional, mundial, por el que me moría. Todos ellos estaban en mi lista como cosas que daría cualquier cosa por interpretar. Y me dijo, viendo que no pasaba nada con mi carrera y que no tenía aspecto de que fuera a pasar algo, habían pasado cosas más bien negativas en el sentido de que Tamayo me llamó, que se lo agradezco muchísimo, pero me llamó para que fuera la primera actriz. Él ni me conocía ni nada de eso, ni se acercó a un ensayo, para hacer una gira por toda España con los éxitos que había hecho en Madrid. Las obras eran Diálogos de Carmelitas, la del crimen que hizo Grace Kelly en cine... Atraco perfecto. No, perdona. Sí. Crimen perfecto. Crimen perfecto y otras cosas más. Era una compañía deslavazada, todo el mundo estaba ya a disgusto, había un buen actor, pero estaba desesperado de que le hubieran mandado con esa compañía de medio pelo por el mundo. Era una cosa terrible, tan terrible, que yo pensé, no voy a ser actriz, esto a mí no me gusta.
esto no, esta vida no es para mí, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Y entonces Armando dijo, mira, lo que tú quieres, esto no te va a llegar, esto no te va a pasar. No te va a pasar si no sales a buscarlo. Salir a buscarlo, ¿cómo? Tenemos que salir a buscar eso. ¿Cómo? No teníamos un céntimo, comíamos en casa de mis padres para ahorrar. O sea, vivíamos en una habitación con derecho a cocina. Y Armando me dijo, vamos a crear tu compañía. Me pareció un delirio de enamorado, así una cosa romántica, un poco del 19, pero llamó a todas las puertas en Cataluña, a las puertas de la gente que me había elogiado con Medea, a la gente que... no pasó nada. Se fue a Madrid descorazonado, con la moral más que baja, y allí encontró un amigo que tenía una imprenta, perdón, que tenía una imprenta y que le dio 3 letras. 3 letras pagaderas a no sé cuánto tiempo, y eran 75.000 pesetas. Que eran mucho más dinero que ahora, pero de todos modos una suma ridícula. Con ese dinero, Armando toma el Teatro Recoletos, con ese dinero busca los derechos de Gigi, y busca a Cayetano Luca de Tena, que era el director que quería hacer esa función. Y estando Cayetano Luca de Tena, vienen todos los mejores actores del momento porque quieren trabajar con él, no conmigo, sino con él. Y tenemos a Carmen Carbonell, Milagros Leal, María Luisa Ponte, Juanjo Menéndez, etcétera, etcétera, etcétera. Todo como un sueño. Y con ese papel de niña de 14 años empiezo la carrera con mi compañía. Lo que queríamos era empezar con Ana Christie, pero la que se nos puso a tiro, afortunadamente, fue Gigi, y fue el principio de una compañía que duró 26 años, con momentos maravillosos, extraordinarios, y con muchas lágrimas, y con muchos fracasos, y con mucha lucha, mucha lucha, muchísimo. Sí, muchísimo. Vamos, Nuria, a ese primer momento en Valencia. A principios de los 60, no sé ahora en qué año exactamente, pero Armando se hace empresario de este teatro, que es de Diputación, pero que en aquellos momentos, durante mucho tiempo, sale a la iniciativa privada. Armando está 1 o 2 años, ¿no? Aquí creo que es relativamente poco tiempo. Un par de años. Pero de alguna forma en ese tiempo tú vienes a Valencia con mucha regularidad. Hacer aquí espectáculos, y hay uno en concreto que no es un texto fundamental, ni mucho menos, pero que tú lo cuentas muy bien, que es El comprador de horas, que consigues estar 3 meses en este teatro con colas kilométricas. Y ahora yo te quiero hacer una pequeña anécdota, porque yo en aquel momento tengo 13 o 14 años, paso por delante del teatro, me sorprende esto. Mi padre está en la clac del teatro y le cuenta a mi madre, sí, en voz muy baja, es una función, Dios mío, es como una prostituta, que a un sacerdote, en fin. Yo esto lo oigo en voz baja, esto me parece muy interesante. No puedo venir al principal, pero mis padres me llevan obligado todos los domingos a la Casa de los Obreros a ver teatro. Y yo voy con poco entusiasmo, pero después de esto empiezo a tener más interés por si acaso allí hacen obras también como esas. O sea que de alguna manera... Prostitutas y curas. Pero no, la verdad es que no las hacen. Pero bueno, la realidad es que acepto ya mi destino de ir todos los domingos al teatro de la Casa de los Obreros. Bueno, ese era el primer momento. Tú, en Valencia, cuando está Armando aquí, digamos que de alguna manera te conviertes casi como en compañía, no residente, pero compañía visitante regularmente. Claro, lógico. Desde el primer momento, Gigi empezó a rodar por toda España y pasó por Valencia.
Armando era valenciano y un valenciano militante, quiero decir, militante, sí, locamente enamorado de este teatro y de esta ciudad. Así que la compañía ya estaba en marcha, porque ya hablamos de varios años después, y por aquí pasaba todo lo que hacíamos, saliera bien o mal, todo pasaba por este teatro. Armando amó mucho ese teatro y lo tuvo que dejar porque mi compañía se resentía muchísimo de que Armando le dedicara tantísimas horas y necesitábamos nuevos proyectos, y lo dejó. Más tarde, yo creo, volvió a él contigo, sí, ¿no? Sí, a final del 79, 80. Al final del 79. Que luego también hablaremos de eso. Sí, pero en esa primera temporada que está Armando ahí, hicimos El comprador de horas, ¿no? Sí. Bueno, sí, iba de curas y de prostitutas, tal cual. Y claro, era un éxito tremendo. Claro, porque el cura, que era un señor guapísimo y atractivísimo, quería que la puta se volviera buenísima, y no para casarse con ella, que es lo que al público le hubiera gustado. No. Eso no pasaba, pero vamos, finalmente ella comprende que esa profesión que ha elegido, que no acaba de ser. Bueno, la obra tenía un morbo tremendo, porque el cura lo único que puede hacer para tratar de que esa mujer vuelva a la buena vida es comprarle horas. No sé de dónde saca el dinero, del 3% de algún sitio. Así que el cura le compra todas las horas y se está días y noches con ella. Se supone, se dice que no pasa absolutamente nada. Ella está enamoradísima. Así que no es Dios el que acaba de hacer el milagro, sino la libido. Pero es verdad. Y después, eso lo estrenamos en Barcelona. Primero me la había ofrecido para hacerla yo como actriz con Marsillac, el dueño del teatro Lara de Madrid. Y dijimos que no, porque queríamos seguir con nuestra compañía. Adolfo la hizo, no pasó nada. Y yo pensé, qué raro que me haya equivocado, porque cuando la leí, yo vi el dinero en cada página y dije, qué raro que en Madrid no haya funcionado esa obra. Entonces, aquí pasaba no sé qué, y nosotros estábamos haciendo una obra que llegaba ya a su fin. Yo volví a sacar El comprador de horas, llamamos, alquilamos el decorado por nada, porque como no había pasado nada, creyeron que no era nada, y la estrenamos aquí y se produjo ese alboroto. Pero después, cada vez que nos iba mal una cosa, decíamos, vamos a poner El comprador de horas. Vamos a quitar a Shakespeare y vamos a poner El comprador de horas. Hemos hecho un auto sacramental de Calderón, no ha venido nadie. Vamos a poner El comprador de horas. Y él no fallaba nunca, pobrecito, no falló nunca. La íbamos reponiendo cada 2 años o 3, algo se caía. Armando, ¿y El comprador de horas qué tal? Y sí, nos salvó la vida montones de veces, así que bueno, no es una mala obra, no es ni buena ni mala, es una cosa erótica, interesante para aquel momento, evidentemente, muy desvergonzada. No sé cómo pasó censura, debieron creer que ella dejaba la prostitución, no sé lo que entendieron, pero nos la dejaron hacer sin problemas nunca. Teníamos problemas con la doble experiencia del doctor Balmi de Buero Vallejo, que no sé, la tendría que volver a leer, pero es que no comprendo de dónde venían los problemas, y en cambio podíamos hacer El comprador de horas, que era bastante... Bueno, son años muy curiosos, a todos los niveles. De todas maneras, la década de los 60 y la de los 70, haces mucho teatro, textos importantes, trabajas con buenos directores, tu prestigio está ya consolidado, hay éxitos, hay también algún montaje que no funciona, y eres bastante objetiva en tus memorias y autocrítica, porque el fracaso también forma parte del aprendizaje de un actor. Es algo que realmente tenemos que asumir. Y también empiezas a hacer cine. Pero el cine es algo que, aunque a lo largo de tu carrera
haces películas de cuando en cuando, es algo con lo que no acabas de sentirte nunca cómoda, ¿verdad? El cine no es tu... ¿Es fruto del azar? ¿Es porque quizá los papeles no eran? ¿O es que, no sé, un actor de teatro a veces no acaba de encontrar su sitio en el cine? ¿Son tan incompatibles a ese nivel? No, no son incompatibles. Hay mucha gente, muchísima gente, el 90% de los actores puede hacer cine, teatro y televisión. Yo nunca sentí nada cuando rodaba. En las esperas el aburrimiento y el ¿qué hago yo aquí? era permanente, o sea, nunca, no hice ninguna buena película en mis comienzos. Entonces ya estaba haciendo cosas muy importantes en el teatro. El teatro me había abierto sus puertas, me había creado un público fiel. Yo tenía ya confianza en mí misma, cosa que tardé mucho tiempo en que fuera una realidad. Era ya nuestro medio de vida. Y de pronto cortar eso y aceptar un papel, lo he hecho como 14 películas, 12, 15, no lo sé, pero no era para mí. Una vez me sentí bien en el cine, fue cuando hice una película de Fernando Arrabal, su primera película. Fernando es un gran dramaturgo y hizo una película muy salvaje, Viva la muerte, que me trajo muchos problemas después, pero mientras la hacíamos me sentí partícipe de aquello, me sentía como que el hecho de estar yo ahí significaba algo para la película y para mí. Esto no lo he sentido nunca, ni siquiera cuando Armando rodó una película que le salió muy bien, María Rosa, que hicimos Paco Raval y Antonio Vico y yo, y que ganó premios en el extranjero y tal, pero que en España no pasó absolutamente nada y que yo no me gusto en la película, ni con él estaba... No es para mí, y no digamos ya la televisión, eso ni tocarlo. Eso ni lo he tocado. Bueno, es una situación que se produce a veces. Bien, llegamos ya a quizá el momento, digamos, de la máxima exposición o del mayor desarrollo de tu carrera, que se produce en el momento en el que pasa por tu vida Víctor García. Sí. Arranca todo de un primer montaje, que es Las criadas, de Gené, que tenía que haber formado programa con Los dos verdugos de Arrabal, que luego, por una serie de circunstancias comprensibles en la España del momento, pues no llega a hacerse ese programa doble. Nos quedamos únicamente con las criadas. Las criadas introducen ese trabajo conjunto con una persona que para ti ha sido muy importante, pero que ha representado también un desgaste emocional muy grande, porque era una persona genial, pero muy difícil, con el que vas a llevar una intensa relación en lo artístico y en lo personal. Además, son los últimos años del franquismo en el país, los cambios están llamando a la puerta, hay mucha tensión en el ambiente, y con Víctor García vas a hacer 3 montajes importantísimos. Las criadas, el primero de ellos, Yerma, con aquella maravillosa creación escenográfica, que lo cuentas también, La servilleta, a partir de la cual el escenógrafo crea ese espacio, sí. Y Divinas palabras. De todas maneras, parece ser que tú de la que más satisfecha estás, con la que mejor te encontraste fue con Divinas palabras. ¿Qué significó para ti ese montaje? Porque fue un trabajo largo a muchos niveles, no solo artístico. Una cosa que le debo, otra más, a Fernando Arrabal. Estábamos en su casa comiendo y fuimos a decirle que queríamos hacer Las criadas y Los dos verdugos. Nos dio su permiso muy cariñoso y tal. Y le explicamos que ya había trabajado con los mejores directores
de la España de aquel momento. Ya había trabajado con José Luis Alonso, que era maravilloso, con Marsillac, que era muy bueno, con Salvat, que era muy bueno, con el otro, y que queríamos a alguien diferente, que queríamos a alguien que no tuviera el miedo que teníamos nosotros siempre a la censura, que alguien que viniera de otro, y dijo, pues tengo la persona. Y sacó un montón de fotografías del cementerio de automóviles que se había representado en París con mucho éxito y que había ido al Festival de Belgrado, donde había ganado el primer premio Víctor. Víctor había ganado el premio como mejor director. Y nos gustó muchísimo. Nos pareció, bueno, eran aquellos coches que colgaban, la gente que colgaba de los coches, todas. Y yo dije, oye, es esto, tiene que ser esto. Armando se pone a buscarle, no lo encontramos, nos dice Arrabal, es una persona tremenda, es una persona muy difícil, y yo, da igual, es lo mismo, Y Armando lo encuentra en Ibiza, está en un hotel del que no puede salir porque no puede pagar, y entonces Armando manda el dinero y 3 días después lo tenemos en casa y nos encontramos con una persona absolutamente maravillosa. Nos gustamos los tres una barbaridad, le adora a las criadas, le gusta el teatro de Arrabal, sí. Y empieza una historia de amor. Julieta, Víctor y yo. Armando se queda más al margen, nosotros empezamos un trabajo maravilloso. Víctor nos dirige de una manera completamente diferente, pero completamente única, y saca de nosotros cosas que jamás ningún otro director había sacado ni sacaría después. Y hacemos Las criadas, y tratamos de hacer Las criadas y Los dos verdugos la noche de la censura, que era la noche antes del estreno. Se prohíben Los dos verdugos. Las criadas no llegan a verlas, así que prohíben Los dos verdugos, con lo cual nosotros cogemos los trastos y nos vamos con las paredes metálicas, con todo aquello, nos vamos a Barcelona, donde estrenamos Sin pena ni gloria, sin hacer publicidad para no llamar la atención. No viene nadie, los que vienen no les gusta nada, una señora me tira un bolso a la cabeza, o sea, sin dinero, además. Y hacemos Las criadas, y de pronto llega un telegrama de Belgrado, que dicen que quieren invitar Las criadas de Víctor García al festival. Eso, podéis imaginaros lo que era. Estábamos hundidos, desesperados, arruinados, deshechos, y llega este telegrama. Este telegrama pone toda la vida de nuevo, y 3 o 4 meses después nos vamos a Belgrado y ganamos el premio al mejor espectáculo en Belgrado. Volvemos a Madrid con el premio y el teatro abarrotado 8 meses, y sigue la historia de amor. Después de eso montamos Yerma, que ya es el acabose, porque Las criadas viajan por toda Europa, pero Yerma viaja por eso que se llama todo el mundo, ¿no? Que son las 3 Américas, que es Asia, que es Rusia, que es todo. Pero la enfermedad de Víctor, que era el alcoholismo, ha ido creciendo. Nos queremos muchísimo los 3, pero la vida es cada día más complicada. Víctor viaja con nosotros, o sea que es una presencia permanente. Los 4 años de Yerma son 4 años con Víctor, muy duros, cada vez más duros, para él el primero y para mí la segunda, porque Armando hace así y se pone un poquito de perfil como el señor Rajoy y se queda un poquito como separadito así, y no me quiero enterar, pero era muy difícil, y había que ser tan ambiciosa como yo y haberlo pasado tan mal como lo había pasado para haber aguantado todo aquello. Pero entonces Víctor exige un tercer espectáculo, y no hay más remedio. Se lo merece de sobras,
Y además pienso que quizá todavía, pero ya la enfermedad es muy grave. Víctor construye en Divinas Palabras los momentos más bellos de escenografía que yo he visto nunca en nadie en el mundo, ni en él mismo, en nadie. Pero no ensaya, no trabaja con los actores, hay escenas que no se pasan jamás, hace unos cortes no convenientes, no le puedo convencer, y la función sale, la gente mira embobada, pero realmente aquello ya no es. Y ahí termina una relación a la que debo casi todo lo que soy ahora en este momento. De ahí parte la dirección, del parte que me llamen para dirigir en Londres, de Víctor García parte todo, que me sigan llamando por todo, se lo debo todo, pero la cosa como en los matrimonios acaban mal, porque si no, no acabarían, ¿no? Siempre hay uno que se quiere marchar. Bueno, este es el resumen. Víctor García es la persona a la que debo más en la vida. Mi madre, Armando, y Víctor son todo, han sido todo para mí. Luego volveremos a las criadas, porque es el otro punto de relación aquí con Valencia. Bueno, se ha producido, tú estás girando por todo el mundo, se produce la transición democrática en España y se pone en marcha lo que antiguamente eran los teatros nacionales, se crea el Centro Dramático Nacional, que el primer director es Adolfo Marsella, que está poco tiempo, el 78-79, y en el 79 os proponen dirigir el Centro Dramático Nacional a una troika, que sois José Luis Gómez, que se queda con el Teatro Bellas Artes, Ramón Tamayo, que hace, digamos, la intendencia del conjunto, sí, y tú, que diriges el María Guerrero. En el María Guerrero producirás Doña Rosita la Soltera, entre otros proyectos, dirigida por Jorge Lavelli, que yo creo que es uno de tus personajes más tiernos y con los que creo que más a gusto te has sentido, que más has querido. ¿No es cierto eso? Sí, y el que más miedo me ha dado, porque nada hacía presagiar que yo tendría la misma fuerza que tengo en el drama, en ese bordado tan delicado, tan sutil, tan chejoviano, parecía imposible, y la gente no tenía reparo en decírmelo, ¿no? Pero Nuria, pero esta función no te va, pero no sé qué, tal. Yo estaba enamorada de la función y enamorada de Lavelli, del que había visto montones de espectáculos por Europa y en el Teatro de la Colín, que ya dirigía. Así que, con mucho temor, me metí en ese papel que después fui haciendo mío hasta el punto de decirme en París que era más Rosita que Yerma, o sea, el elogio más grande que se me podía hacer ante esas dificultades. Salió un espectáculo maravilloso, aprovechando todo lo que Víctor nos había dado y todo lo que Lorca nos había dado. Viajamos de nuevo por todo el mundo y sí, es un espectáculo al que respeto muchísimo, porque me permitió ser otra persona. Eso me ha pasado pocas veces en la vida, porque he tenido un repertorio bastante, quiero decir, si piensas en A Puerta Cerrada, si piensas en Quien teme a Virginia Woolf, La Loba, sí, etcétera, mucho teatro. A Electra le sienta bien el luto, Ana Christie, todos son papeles dentro de una cosa muy amplia, pero que es el teatro dramático o trágico, ¿no? Y Rosita es una tragedia interior, pequeñita, como una florecita chiquitita, y hay que tener un cuidado,
y salió bien. Estoy muy orgullosa de eso. Estás poco tiempo realmente en el Centro Dramático Nacional. Dices que no te entiendes con los políticos. Estás 2 años, lo dejas y luego sigues de gira con Doña Rosita. Pero pasa una cosa a partir de este momento, y es que tu nombre, que ya es muy conocido a nivel internacional, hace que un día te propongan dirigir teatro en Londres. Te propongan dirigir nada más y nada menos que la Casa de Bernarda Alba. Tú dudas, te embarcas en una aventura que hasta entonces no has transitado, te metes incluso a estudiar inglés, porque la lengua... Sí. Esto con 50 años, heroico, la primera clase con 50 años. Eso me parece muy heroico. Y cuando la Rosita la va a hacer Glenda Jackson, y tú en tus memorias escribes una cosa que me ha hecho mucha gracia, dices... Lo que he pensado siempre que la verdadera protagonista no es Bernarda Alba, es Poncia, la vieja criada. Con una buena Poncia, Bernarda no tiene nada que hacer en el escenario. Eso pude vivirlo en Israel, montando allí la función años más tarde. La Bernarda era una superactriz y la Poncia una intérprete más convencional, pero fue quien se llevó el gato al agua y todos los premios del año. Y dicho esto, sin embargo, unos años después, haces la Casa de Bernarda Alba y haces de Bernarda Alba. Porque no soy una mujer de palabra, porque yo me había prometido a mí misma no hacer Bernarda Alba, que es un papel que detesto. Ahora ya no. Al haberme metido dentro de ella, ella me ha contado cosas que me han enternecido y ya la quiero un poquito. Pero eso sirve absolutamente para todas las Bernardas del mundo. Bueno, la propuesta o la aventura londinense funciona muy bien y a partir de ahí tu carrera como directora se dispara. Y además aterrizas también en el mundo de la ópera, sí. Que no era un territorio tuyo. ¿Qué ha significado para ti la ópera, que has dirigido muchas importantes óperas con intérpretes fundamentales y con grandes directores? ¿Cómo ha sido esa aventura? Pues blanco y negro. Blanco, las noches del estreno, las críticas y también pues encontrarme con un amigo y que dice, ¿y qué estás haciendo? No, estoy dirigiendo en Covent Garden, así como no pero de pasada. No, estoy en Londres porque dirijo en Covent Garden. Pero detrás de eso, un sufrimiento, una soledad, unas ganas de darle una leche a uno. Ay, es muy doloroso, muy doloroso. No es para mí. Hace falta muy mal carácter, hace falta mucha fuerza. A mí me importaba lo que pensaban, no sé. Después, sola completamente, porque mi familia no venía, pero además es que yo no quería que vinieran. Estaba todo el día dentro de una caja, a solas con mis funciones, mis notas, mis partituras. Sufrí muchísimo. Armando decía, y tenía toda la razón, como casi siempre, decía que eso le daba a mi carrera de mujer de teatro un peso que me convenía muchísimo. Pero él se quedaba en casa y yo me iba por esos mundos a pasarlo fatal, fatal, fatal. Fatal, fatal, fatal. Bueno, me he olvidado antes de una cosa que creo que también es interesante, que era ese recorrido que haces con las criadas, que al cabo de unos años después de haber abandonado el montaje, decidís volverlo a poner en pie. Porque había muerto Víctor García. Exacto. Pero lo ponéis en pie aquí, en Valencia, sí. En este teatro. Sí. En este teatro no están los decorados se han perdido y se reconstruyen los decorados, se vuelve a montar el espectáculo. Y una cosa que antes estaba comentando con la responsable de documentación de los teatros, hacemos aquí un vídeo sobre ese proceso, con entrevistas a ti, con entrevistas a Armando,
un vídeo que se llama Víctor, de homenaje, sí, y que, como pasa a veces en estos centros públicos, pues ese vídeo se ha perdido y es una lástima. Porque este vídeo se ha perdido. Esto es tremendo. Me lo han pedido para homenajes a Víctor, para libros que se han escrito sobre él. Ese vídeo se perdió. Cosas incomprensibles. No se entiende. Bueno, sigues con la ópera, pero la ópera llega un momento en que esa vida tan dura, te provoca una situación muy difícil y decides romper, interrumpes esa situación y tardas un tiempo en superar y no tienes miedo en hablar de depresión. Pasas una depresión, un momento muy duro, pero acabas saliendo de esa depresión precisamente aquí, en Valencia. Y esta es el tercer punto de contacto que yo quería referirme, porque aquí se estrena Maquillaje, una obra traducida por Armando. Y porque aquí un amigo maravilloso que debe estar en el cielo rodeado de ángeles me pone en contacto con una psiquiatra valenciana que me salvó la vida. Estupendo. Bien, pues aquí, gracias a Toni Tordera, que en ese momento es el director del Centro Dramático, yo creo que ha sido, y perdón que lo diga, pero creo que ha sido el mejor director que ha tenido el Centro Dramático en esta comunidad, y algún día se le hará justicia. Se estrena aquí Maquillaje, de Isai Inone, dirigida por Koichi Kimura. Isashi Inoue. No sé pronunciar japonés, pero sí que hay una cosa que dices aquí que tiene mucha gracia, y dice que vinieron todos encantados de la vida. Koichi, su escenógrafo, no me atrevo a decirlo porque lo digo mal. Tanaka. Exacto. Y 2 ayudantes. Descubrieron las paellas de la Pepita y establecieron estrechos lazos, dice Nuria, con gambas y langostinos. Fue una zambullida mediterránea en toda regla. Sí, lo pasamos genial. Bien, haces aquí Maquillaje, y de alguna manera Maquillaje es un poco la puesta en marcha de esa última etapa de Nuria. Los últimos 25 años Nuria ha seguido haciendo teatro, dirigiendo ópera de cuando en cuando, sin el apoyo de Armando, que nos dejó en el 94, convertida ya en una actriz de referencia del teatro español contemporáneo, sin dejar nunca de exigirse. Repasemos algunos de sus últimos trabajos. La casa de Bernarda Alba, de Lluís Pascual, en 2009, que no la vimos en Valencia. La violación de Lucrecia, 2010-2011, dirigida por Miguel del Arco, que sí que la vimos en Valencia, en el Teatro Rialto. El Rei Lear, 2014-2016, dirigida por Lluís Pascual. En el Rei Lear haces de nuevo un personaje masculino. Si no recuerdo mal, habías hecho un Hamlet, hiciste el Próspero de la Tempestad y el Rei Lear. No sé si has hecho más, esos 3, ¿no? Estos 3. Y que tampoco hemos visto en Valencia. Incendios, esta dura, amarga y a la vez tremendamente esperanzadora tragedia, con uno de los finales más hermosos también del teatro contemporáneo, con lo que has vuelto a este teatro principal, que de alguna manera es tu tercera, tu cuarta, tu quinta casa, pero yo creo que tiene mucho tuyo, tiene mucho de Armando. Eso es lo que yo quería contar. Algunos momentos que me han parecido importantes. No sé si te he hecho honor, pero que sepas que mi admiración es enorme, el recuerdo de Armando también, y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo estoy encantada de que hayáis venido tantísimos, muy contenta de que seáis tantos, porque yo pensaba, ¿cómo puede interesarles de pronto repasar una carrera ya tan conocida y tan comentada? Pero me ha encantado porque Rodolfo lo ha llevado a un terreno nuevo y diferente. El hecho de buscar los puntos sensibles de los cambios creo que me han refrescado a mí también por dentro. Me ha gustado muchísimo estar aquí y hablando de todo lo que debo a tanta gente, a tanta gente. La de cosas que han tenido que pasar.
para estar aquí haciendo incendios, cosas, todas ellas benéficas, aunque a veces, como dicen los ingleses tienen una frase que dicen blessing in disguise, que quiere decir que es un bien que llega disfrazado de mal, o sea, algo que tú recibes como algo como una cosa negativa, que se demuestra que se convierte en absolutamente positiva y que te ayuda muchísimo. Pues mi vida está llena de blessings in disguise y ya es una vida larga, así que venir aquí y recordarla, y con Rodolfo, que nos conocemos de tantísimos años, tantos años. Tantos años. Ahora él dirá, yo era muy pequeño cuando te fui a ver en aquella función. Yo fui con el colegio. No, yo tengo una anécdota que guardaba, por si acaso, que es la primera vez que yo te conocí personalmente. Hace muchos años de esto, efectivamente, pero me sorprendió muchísimo porque era una época en la que había surgido la posibilidad de hacer, que al final no se hizo, un Conde Arnau sobre Sagarra. Yo había hecho una versión y estoy hablando del año 74, 75, así. Tengo una llamada telefónica en mi casa, me dice, soy Núria Espert, quiero hablar contigo. Yo me quedo muy sorprendido, porque yo era entonces pues, era un pequeño autor. Eras pequeño. Era pequeño, sí, es cierto. Y la cuestión es que Núria me dice, ¿dónde vives? Le doy la dirección, una casa, bueno, pues como eran entonces las casas, hippie, modesta, en fin, un poco casi de sentarse en el suelo, y aparece Núria allí, y estamos hablando pues un par de horas, y bueno, yo me quedo un poco sorprendido. Seguramente yo sería pues un poco prepotente, porque los jóvenes éramos prepotentes. Núria también era joven, nos llevamos no muchos años realmente, pero la realidad es que su trayectoria era mucho más larga y mucho más brillante que la mía, pero me sorprendió tanto que en lugar de hacerme ir a su terreno, que viniera, que se comportara con esta normalidad, con esta proximidad. ¿Y qué quería yo? ¿Qué quería? Pues nada, no sé, hablar sobre la obra, que luego al final no se hizo. Y no se hizo seguramente porque la versión tampoco estaba muy bien. No me acuerdo de lo que quería yo ese día. Pues muchas gracias a todos.